Bueno, continuamos con nuestra serie Imperfectos, eh, una serie basada en el libro Los Reinos. Ya saben más o menos a qué se refiere eso, esta idea de abordar reyes de Israel, y por lo tanto, como son reyes de Israel, recorren varios libritos. Pero el día vamos a saltar un poco esa dinámica y vamos a trabajar el libro de Proverbios. Vamos a ver algunas cositas del libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el rey que debería tocar ahora? Si ya vimos a Saúl y ya vimos a David. Salomón. Salomón, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito, bien poquito de Proverbios, porque aparte una de las próximas series que se viene después de Imperfectos es precisamente Eclesiastés, que tiene harto que ver con Salomón. Entonces vamos a hablar un poco de Proverbios, de la mujer virtuosa y todas esas cosas. Eh, ¿Cómo era el versículo? Algo del camino, del niño, cuando sea viejo, no sé si lo conocen. ¿Alguien? ¿Cómo era el versículo? Siento como escuela dominical de niños, así como. ¿Aló? ¿Cuál es el versículo? ¿Alguien lo recuerda? Algo de cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí. ¿Instruye? Instruye al niño en su camino y cuando Sí, fuere viejo no se ese. apartará de él. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Siempre me río porque en escuela dominical como que se hacen preguntas, escuela dominical de niños, se hacen preguntas y siempre la respuesta es Dios, Jesús o la Biblia. Y siempre como que dicen, ay, ¿quién hizo esto? Dios, Dios, los niños, y no tienen idea de qué están respondiendo, pero siempre la respuesta va a ser esa. En este caso, fue otra pregunta. Muy bien, entonces estamos viendo estos reyes que son imperfectos, siendo que en el pueblo siempre estaba ese anhelo de la llegada del rey perfecto. Entonces, vamos a ver un poquito a este rey Salomón, que le he titulado Dos mujeres y un camino, recordando una vieja teleserie muy, muy antigua, que Jocelyn la veo tarareándola, feliz de la vida. Por favor, compártenos ese tarareo. Dos mujeres, un camino. Ya, adiós. Gracias Jocelyn. Claramente está trabajando en Chillán porque allá se escucha ese tipo de música. Así que ahí podemos notarlo. Muy bien. ¿Por qué ese título? La verdad era más para hacer broma. Pero porque quería mostrar un poco cómo el libro de Proverbios está estructurado de una forma bien, bien interesante, porque siempre va hablando en pares, en parejas, opuestas, siempre en opuestos. Siempre se va a hablar de el camino recto y el camino perverso. Siempre se va a hablar del justo o del necio. Siempre se va a hablar de la luz y de la oscuridad. Siempre se va a hablar de la mujer sabiduría y la mujer extraña, que es la mujer adúltera. Entonces siempre se nos va a hablar de esos pares. Y así hay otros más que podemos ir descubriendo. El joven necio con el joven sabio, y así sucesivamente varios otras parejas que se nos presentan a lo largo del libro. Entonces el libro debemos leerlo siempre en esa ambivalencia, en esa dupla decisión, donde una persona va a enfrentarse a diferentes situaciones, pero que siempre va a tener dos opciones, ¿ya? Dos caminos, que esos caminos se pueden ramificar, sí, pero en estricto rigor son dos, ¿ok? Y esos son los paralelos del libro de Proverbios. Proverbios escrito por Salomón. Y el día de hoy yo quisiera abordar uno de esos elementos, una de esas dualidades, una de esas parejas. ¿Cuáles son? La mujer sabiduría y la mujer extraña, ¿ya? Y es interesante notar cómo todos estos hacen alusión más o menos a lo mismo, más o menos a lo mismo. Por ejemplo, el camino recto y el camino perverso. Cuando nosotros escuchamos el texto que la Katy nos decía, instruye al niño en su juventud y aun cuando, perdón, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué entienden por ese texto?
instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué es lo que generalmente se entiende en ese texto? Que darle a conocer al hombre desde niño los principios de Dios bíblicos y cuando avance en edad no se va a apartar de ellos. Claro, exactamente. Generalmente esa es la interpretación que uno le da al texto. Pero sí, nosotros ampliamos un poquito, me veo súper oscuro. Ya. Si nosotros ampliamos un poco la visión, a lo largo de todo el libro de Proverbios, se nos habla del camino recto y el camino que se curva, o el camino en el cual yo voy andando y en algún momento me desvío de él. Entonces parece ser que esa idea de viejo en el texto instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese viejo, ese calificativo no se refiere al niño, no se refiere a este joven, sino que se refiere al camino. Entonces, está diciendo, eh, instruye al joven en este camino antiguo en el cual debe andar, que es el camino sabio del cual siempre se habla, porque aunque sea antiguo, él no se apartará de él, no se desviará de ese camino, aunque sea un camino viejo, aunque sea un camino ya recorrido por el padre que lo está instruyendo, él no se apartará de él. ¿Por qué? Porque es un buen camino. Esa es un poco la idea, mostrar que este camino viejo, este camino antiguo, hace referencia al camino de la sabiduría. O sea, si es instruido este niño en el camino de la sabiduría, es ahí donde se apartará de él. Pero ahí viene la duda, ¿qué es esa sabiduría? ¿Es simplemente aprender a aplicar la inteligencia, aprender a aplicar los conocimientos? ¿Eso es sabiduría o no? Eso es lo que vamos a ver un poquito hoy día con esta discusión sobre la sabiduría y la mujer extraña. ¿Okay? Vamos a ver estos dos personajes, solo estos dos personajes. Entonces no vamos a ver todo el libro, sino que nos vamos a enfocar en esos dos personajes, ¿ya? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Ya. Y aplicando un poco esta instrucción del texto que nosotros veíamos, aunque fuere viejo, no se apartara de él, no es que este niño cuando crezca, a medida que vaya creciendo, no se aparte de ese camino. Hace alusión a algo inmediato, como este niño, este adolescente en verdad, está en una caminata y llega un momento en una bifurcación, es posible seguir otro camino. Y es ahí donde él dice, si esta instrucción es en el camino de la verdad, en el camino de la sabiduría, él en ese momento no se apartará. ¿Por qué? Porque aquí viene la idea de la mujer sabiduría y la mujer extraña. Ahora sí, vamos a ese texto. La mujer sabiduría. Vamos a ver estos 4 capítulos donde aparece nombrada esta mujer sabiduría y se nos va a ir explicando quién es esta sabiduría, quién es esta mujer. Primero, capítulo 1, versículos del 8 en adelante. Si bien en el 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De los versículos del 20 en adelante, se nos habla más de esta mujer sabiduría. ¿Ya? Dice así, 20 del capítulo 1. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Ahí están las palabras de la sabiduría. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Qué características ven de esta mujer sabiduría? Que el texto la muestra como siendo una mujer que se levanta en algún momento, en algún lugar, y clama y dice cosas. ¿Qué características ven de esta mujer?
les puedo ayudar un poco con la primera característica, que quizás es menos visible. Versículo 21 dice que clama por todos lados, versículo 20 y 21, que clama en las calles, que alza su voz en las plazas, en los lugares de reunión, como si la sabiduría estuviese presente en todos lados, como si esta sabiduría se diera a conocer a todos, pero el problema es que nadie la pesca, o muy pocos. Esa es una de las primeras características. ¿Qué otra característica ven de esta mujer sabiduría? Como que a aquellos que la buscan, a ellos sí se va a dar a conocer, es como que sí se va a entregar, como en el capítulo 23, Ajá, o sea, en el versículo sí, 23. sí, exactamente. Cuando ellos se vuelvan, como que se giren hacia su reprensión, ella está reprendiendo, y cuando la gente gire en algún momento a escucharla, ahí a ellos los va a hacer entender. ¿Y cómo los va a hacer entender, Melanie? En el mismo versículo 23, a través de algún instrumento, a través de algo que ella haga. O sea, ahí menciona que va a derramar su espíritu. Uh-huh. ¿Sí? Entonces esta mujer sabiduría en algún momento va a derramar su espíritu para hacernos entender. Eso suena heavy, porque nosotros sabemos quién fue quien derramó su espíritu sobre nosotros. Entonces, ya. Muy bien. Y es ahí donde dice que por cuanto llamé, no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Entonces ya habla más de la rebeldía del ser humano, ¿cierto? Cuando viniere como una destrucción una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces alguien que reprende constantemente, que al mismo tiempo su reprensión es rechazada y que al mismo tiempo llega el momento difícil, es buscada y ella no se presenta. ¿Por qué? Porque hay una rebeldía de parte de aquellos aquellos a quienes delante de quien clama esta sabiduría. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Vamos al capítulo 8 para ver más características de esta mujer sabiduría. Capítulo 8 habla un poco de otros clamores que hace esta sabiduría, más relacionada con el temor de Jehová. Fíjense, como no clama la sabiduría, versículo 1, y a su voz la inteligencia. Entonces, para la escritura no hay diferencia entre sabiduría e inteligencia, son sinónimos. ¿Ok? Son dos cosas que están a la par, son sinónimas. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Entonces, nuevamente mostrando cómo en todos lados se muestra esta sabiduría. Perdón, ¿en qué versículo? 4. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Entonces las cosas que esta sabiduría dice son excelentes y rectas. ¿Ok? Porque mi boca hablará verdad, todo lo que ya sale es verdadero, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Entonces, además, ella se muestra como deseable. Entonces, no es un tema de deseos, aquello que impide este contacto con la sabiduría. Es un tema de rebeldía del corazón. Y ahí es donde entendemos los salmos que dicen
dice el necio en su corazón, no hay Dios, es un tema de necedad, no es un tema de qué tan llamativo pueda ser o no. ¿Bien? 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, pueden ver cómo esta sabiduría tiene que ver con el temor de Jehová, y ahí es típico que uno pregunta, ya, ¿y qué es la sabiduría? No, la sabiduría es el temor de Jehová, ¿cierto? El típico texto. Pero ¿a qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere con ese temor de Jehová? Y creo yo que lo explica a partir del versículo 22. Y le voy a pedir a alguien que lea desde el 22 al 31. Y después otro alguien va a tener que responder a qué le recuerdan esas palabras. ¿Ok? O qué imaginan ustedes con esas palabras. Doña Jocelyn, ¿puede hacer lectura del 22 al 31? ¿Sí? Sí. Bueno. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son los hijos de los hombres. Ahora Muy pues, bien. hijos, Ahí nomás. Ya. ¿A qué les llama la atención del texto? 22 al 31. ¿Quién es esta sabiduría? ¿Quién creen ustedes que es esta sabiduría? Dani, te escuché, te vi decirlo, vi tus labios moviéndose, diciendo quién era. A Cristo. ¿Ah? A Cristo. Cristo, exactamente. Porque si esto nosotros lo leemos, podemos decir, ya, puede que sea Cristo, puede que sea el Espíritu Santo, está ahí como porque igual dice que ordenaba todo y todo lo demás, pero nosotros recordamos que antes se nos había dicho que esta mujer sabiduría, que esta sabiduría hacía algo, o él enviaría algo, enviaría que su espíritu. Nosotros sabemos que es Cristo quien envió su espíritu. Entonces aquí se nos muestra cómo esta mujer sabiduría es el camino, precisamente el camino de Cristo, la persona de Cristo, propiamente tal. Y esa es la persona que nos instruye en este momento, que nos instruye en todo tiempo. Él es el camino, como él mismo lo dice, que nosotros debemos seguir. Entonces, esa es la idea del libro Proverbios, mostrarnos a esta sabiduría que debe ser seguida, a esta persona que debe ser seguida, a esta persona que clama en las calles, pero que es rechazada por rebeldía del corazón, y básicamente eso. Jocelyn, levantaste la mano. Sí, mientras leía me acordé del libro de Job, ¿Ya? cuando el Señor, habla con Job y ahí le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formé los cimientos de la tierra? Y eso, todo ese, lo que el Señor le dijo. En otras partes me acordé de eso. Sí, exactamente. Porque es un poco un relato conocido dentro del pueblo judío, el de Job.
Y aquí se toma precisamente para mostrar esta figura del Dios Altísimo haciendo cosas y cómo la sabiduría estaba ahí. Fue engendrada antes de todo lo creado, es decir, fue engendrada eternamente. O sea, si algo es engendrado, es el hijo, hija, hijo, es el hijo. Entonces está precisamente hablando de él, de la sabiduría como hijo de Dios. Así que, muy bien, muy bien. Y ahí como él lo estaba ordenando todo, y ahora es él quien dice, ahora pues oídme, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Y nuevamente nos recuerda a Jesús inmediatamente eh, en su evangelio, en los evangelios de Jesús. Y de hecho, en el versículo 34 continúa, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. 35, porque el que me halla, hallará la vida. Eso es el camino, la verdad y la vida. Esos tres elementos han sido mencionados acá. El camino en algún momento, cuando él dice que él es la vida, y ahora cuando él dice que, hallará vida. El camino lo habíamos mencionado anteriormente, y anteriormente también se nos dice que él es la verdad, de él salen palabras verdaderas. La sabiduría habla la verdad. ¿Ok? Entonces, y después obviamente alcanzará el favor de Jehová, y 36, mas el que peque contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Ya? Entonces ahí vemos esta sabiduría eterna, como esta eternidad hace alusión precisamente a la persona del Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Y después podemos saltar al capítulo 31, el famoso texto de la mujer virtuosa, aplicado totalmente o aplicado casi siempre a la varona que el varón espera alcanzar en los días de su juventud para poder casarse con ella, poder unirse en el sagrado vínculo del matrimonio. Pero creo yo que el texto no está hablando de eso. Cuando hace alusión a la mujer virtuosa, hace alusión a la mujer sabiduría. ¿Por qué? Porque el texto avanza, son puros proverbios de Salomón, hasta que llega al capítulo 30 y es un proverbio de Agur. Y ahí vienen algunos proverbios famosos de Agur y todo lo más, que son los típicos numéricos. 2 cosas te he demandado, pero hay una tercera que bla, bla, bla. Y así son. Y después tenemos los proverbios de Lemuel, ¿ok? Que está en el capítulo 31. Pero ese proverbio de Lemuel termina en el versículo 9. Termina en el versículo 9. Y el 10 ya como que retornaría a los proverbios de Salomón. El versículo 10 en adelante. Y ahí sería una especie de un epílogo, como algo que estaba junto con el texto de Salomón, pero la persona que organizó esto dijo, oye, esta sección está pero ideal para terminar el libro. Entonces la tomó y la puso al final. ¿Ok? Entonces por eso lo vamos a tomar como de Salomón. Y la mujer virtuosa que hace alusión es precisamente la mujer sabiduría de la cual nosotros estamos hablando, que se identifica como la segunda persona de la Trinidad, que nosotros ahora que ya tenemos todo el conocimiento de las Escrituras, podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, sabemos que es Cristo el Dios encarnado. Pero ¿qué dice acerca de esta mujer? Dice, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. O sea, ella tiene la capacidad de proveer a su familia. Y es precisamente lo que se quiere mostrar de esta sabiduría, que puede proveer a sus hijos en este caso. Y trayéndolo ya a nuestro tiempo, es Cristo mismo quien nos provee en todo tiempo lo que necesitamos. Como
por medio de sus fuerzas ella trabaja, por medio de sus fuerzas ella viaja de un lugar a otro, por medio de sus fuerzas esta mujer hace conquistas para su familia. Y esa es un poco la idea, hace telas, las vende, da cintas a los mercaderes y así sucesivamente. 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Fíjense cómo la idea de misericordia está siempre presente en la obra de esta mujer. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, o sea, no come en vano, no come por comer, no se sacia a sí mismo, sino que busca primero el beneficio de sus hijos. O sea, está totalmente relacionado con la obra de Cristo. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Ya? Esa idea de alábenla en las puertas sus hechos está mostrando un poco la idea de la antigüedad, donde en las puertas de la ciudad eran donde estaban los tribunales, los jueces, y ahí iba a ser alabada esta mujer por sus obras. ¿Okay? En todos los lugares principales ella sería alabada. Muy bien. Entonces esa es la mujer sabiduría que se nos cuenta. Pero también hay otra mujer en la historia de Proverbios que se contrapone. ¿Cuál es esta mujer? La mujer extraña. Aquí vamos a conocer un poquito de Salomón. Salomón, nosotros sabemos que Dios le dio sabiduría y logró escribir este texto. Y Gerson levantó la mano. Así que antes de que entremos a la mujer extraña, vamos a escuchar a Gerson. Hablemos de la mujer virtuosa. El versículo, o sea, verso 30, cuando dice, la mujer que tema a Jehová, esta será alabada. Entonces está hablando de la mujer sabiduría. Sí. Ahora, ojo, esta sección es también una aplicación. O sea, no estoy diciendo que no pueda ser aplicada a una mujer cristiana. ¿Cachai? Pero en primer lugar, está hablando de la mujer sabiduría. ¿Ya? Entonces es como si dijera, mira, esta es la sabiduría. Y hace un paréntesis, y dice, también aquella mujer que busque la sabiduría, también será alabada. Y que busque, ¿cuál es esa sabiduría? Como ya vimos anteriormente, es una persona, y es eterna. Fue engendrada y ordenó todas las cosas. Y por lo tanto sabemos que es Cristo. Entonces es natural decir, sabiendo eso, que aquella mujer que busque a Cristo, que siga el camino de la verdad y la vida, va a ser alabada también. No hay ningún problema en decir eso. Ah, ya. Gracias. No hay de qué. Entonces vamos con la mujer extraña, diferente a esta mujer sabiduría, que se le contrapone. La mujer extraña aparece en el capítulo 2, donde se nos habla de las excelencias de la sabiduría y cómo buscarla es bueno, y cómo eso permite ser librado de la mujer extraña. Fíjense versículo 16 del capítulo 2. Vamos atrás, capítulo 2. Dice así: serás librado de la mujer extraña, y esa mujer extraña tiene varios otros nombres. La ramera se le dice, mujer de prostitución, y así varios otros nombres, pero se hace alusión a lo mismo. Entonces la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella le llegan no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Si la mujer sabiduría era Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, ¿quién sería esta mujer extraña?
empieza con P. El pecado. Muy bien, Andrés. De hecho, es el pecado. Porque la idea que trasciende acá es la idea del pacto con Dios. Entonces, si recordamos un poco lo que ocurre en Génesis, donde en Génesis Dios hace un pacto con el ser humano, donde le dice, yo seré tu Dios, pero tú tienes que obedecerme no comiendo de un árbol, no comiendo del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y por medio del pecado este pacto es quebrado. Entonces es el pacto al cual se refiere que fue quebrado, por medio del pecado. Y eso es lo que está aquí siendo presentado, como esta mujer que quiebra pactos. Y precisamente aquí hace alusión, o toma la imagen de una mujer que si bien está casada con alguien, pero aún así se prostituye. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, capítulo 5. Nuevamente se nos vuelve a hablar de esta mujer, se nos da un poco a conocer cuáles son sus artimañas. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Esa es una introducción clásica en Proverbios. Porque los labios de la mujer extraña destilan, ¿qué cosa? ¿Veneno? No, destilan miel. Entonces los labios de la mujer, la mujer extraña destilan miel. O sea, son palabras agradables, palabras que conquistan. Recordando un poco el pecado, cómo es tentador al simple oír, y recordando obviamente el pecado de Eva, de Adán y Eva, como ellos se inclinan al pecado gracias a las palabras de la serpiente. Y su paladar es más blando que el aceite. Más su fin, o sea, la idea de ser suave. Si uno toma aceite, en la mano es suave, esa es un poco la idea. Más su fin es amargo como el ajenjo, o sea, el resultado final es profundamente amargo, y esa idea de ajenjo está más adelante en Apocalipsis con esa idea de amargura, de castigo, de condenación. Y agudo como espada de dos filos, o sea, que penetra hasta lo más profundo. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás, sino considerares el camino de la vida. Muy bien, ¿qué le llama la atención de esta mujer extraña? Que tiene este contraste como de, no sé, como gustoso al paladar, pero termina siendo amargo y de muerte. Sí. San Agustín tiene una ilustración bien interesante con eso, que él dice, y es famosa la cita en verdad, y demás que la han escuchado, que el ser humano tiene un vacío en su corazón, y ese vacío tiene la forma de Dios, ¿cierto? O tiene forma de cruz, como algunos dicen. Entonces ahí, ¿qué ocurre? El ser humano va siempre a intentar llenar ese vacío. El tema es que nada va a calzar perfectamente. Entonces, a partir de ahí, en esos intentos por llenar ese vacío, las cosas pueden medianamente llenarlo, pero por un poco de tiempo. Después va a ser necesario colocar más cosas allá adentro, más y más pecado, más y más condenación, más y más tentación. Y a partir de ahí se va a formar una bola de nieve de pecado que nos va a consumir, que era un poco lo que nosotros veíamos con David. Con David comenzando en la pereza, comenzando creyéndose Dios, y a partir de ahí imaginando que domina todo, creyendo que todo es su propia posesión, a partir de ahí poseer a Betsabé, a partir de ahí matar a Urías, y así sucesivamente para ocultar su pecado. Eso quiere mostrar esta parte de acá. Quiere mostrar cómo en un principio está esta idea de dulzura, de oye, es agradable, no pasa nada, pero esa dulzura lleva a lo amargo, lleva a las heridas de las espadas, e incluso lleva a la muerte.
mostrando esta escalera, este descenso del pecado, descenso en el sentido de que cada vez más profundo y más doloroso, y más grave también. ¿Okay? Por eso tener cuidado con todo tipo de pecados, por comillas simples que parezcan. Después en el capítulo 6 se nos habla aún más de este pecado, de este enemigo que tenemos, de esta mujer que busca conquistarnos, de esta mujer extraña. Capítulo 6, versículo 24, habla un poquito más de eso. Dice, versículo 24, de hecho empieza un poco antes, pero vamos a seguir con el 24 solamente. Dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer, o sea, esa idea de codiciable. No codicies su hermosura con tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón, refiriéndose a esta mujer extraña. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Entonces, ¿qué les llama la atención nuevamente? Habla de la hermosura, ¿cierto? De esta mujer. ¿Qué más dice esta mujer? O sea, que es codiciable. ¿Qué más? Es solo lo que les llama la atención. No estoy buscando alguna respuesta específica. No se preocupen. Que es solo lo que les llamó la atención. Pero si es sorprendido con ella, pagará también. Ajá. O Exactamente. sea, Entonces, el pecado tiene su paga, algo así. exactamente. El pecado tiene consecuencias. Está mostrando eso. Que como el ajuntarse, el acercarse, el vivir en pecado, el abrazar el pecado, va a tener consecuencias sí o sí. Ahora quizás ustedes puedan decir, ya, pero hoy en día, ¿cuánta gente se va, muere sin consecuencias? Porque esas consecuencias pueden ser tanto terrenales como no terrenales, como eternas. Una persona puede pagar por sus pecados tanto en esta tierra, como también puede pagar las consecuencias de sus pecados en el castigo eterno. Cualquiera de las dos circunstancias, el pecado nunca se verá sin pago. Muy bien, ¿qué más? En lo personal, si se fijan en el versículo 26, dice algo bien extraño. Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. ¿Qué entienden por eso? Yo estoy sin entender mucho, la verdad. Ahora busco su ayuda. ¿A qué puede referirse eso? Gerson tiene cara de querer comentar. Estaba como respirando hondo, ¿o me equivoco? ¿No? Y no dice nada. La Jocelyn No sé, quiere decir puede algo. ser, El perrito pero a ladrando. ver, siguiendo, siguiendo lo que dice el texto, porque como que todo parte por la blandura de sus palabras, como que, no sé, empieza a halagarlo a este hombre, Uh -huh.
Ya cuando el hombre empieza a codiciar su hermosura y sus ojos, ahí como que cayó y no es nada. Así lo veo yo. Ujú. Por eso después Exactamente. empiezan estas preguntas como súper, igual las encuentro como súper fuertes, Ujú. porque después dice, ¿tomará el hombre de fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Ujú. ¿O andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Es imposible que no se quemen, pero Ujú. quizás él lo Entonces, ve como, no sé, algo posible, realizable. algo posible, quizás. ¿Sí? Pero fíjese, ¿cuánto es un bocado de pan? ¿Cuánto uno se demora en comerse un bocado de pan? Nada, Nada, porque un como que bocado de pan, en la idea de ellos, es agarrar el pan, hacerle así. Es un pinchazo de pan. Es un bocado de pan. Y es ¿Ya? nada, algo inmediato. Dale, Gerson, ahora sí, para Em, interrumpir. sí. Bueno, estaba viendo el tema del capítulo 5 y el capítulo 6 y quisiera hacerte la Ujú. pregunta para corroborarlo. Acá los versos son con paralelismo, ¿cierto? Hay algo de eso, sí. Sí, hay algo de eso. Exactamente, no lo sé, pero sí hay de eso, porque hay introducciones que son similares, que son las mismas, pero esa introducción también está en otros versículos, y así uno puede ir comparando cosas. Pero no sé del todo, no sé Claro, del todo. porque si fuese así, el 26a sería una afirmación y el 26b sería como el paralelismo, o sea, decir lo mismo pero quizás con otra frase. Entonces, si es así, podría ser de que buscar a esta mujer ramera al final al hombre lo deja en nada, o sea, lo deja en Ujú. la miseria. Sí, sí, totalmente. Porque esa es la idea. Esa precisamente es la idea de muerte, juntarla con la idea de velocidad. De, en la medida que el hombre, y utilizando este idioma de conquista que se está mencionando acá, que se está utilizando aquí, el primer flirteo que tiene este ser humano con la mujer, la primera cruzada de ojos, ya cayó. Y por lo tanto, al despeñadero, a la muerte. Y esa es un poco la idea del pecado. En la medida que nosotros cruzamos los ojos con la tentación y la miramos más de una vez, más de un ratito, y empezar a raciocinar un poco si es posible o no, es ahí donde ya fuimos presa de este pecado. Ya caímos en las garras, inmediatamente. Y eso obviamente trae consecuencias y por lo tanto muerte, como veíamos en el capítulo 5. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Ya. Y el capítulo 7, para mí es lo que más nos habla de Salomón. Capítulo 7 es una cosa así de locos. Dice, hijo mío, capítulo 7, versículo 1, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Ok, nuevamente la idea de codiciables. Pero aquí viene Salomón y nos cuenta una historia que es digna de el pastor Chanta que fue golpeado. Fíjense, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, o sea, de estar atento a las cosas, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces, vean la escena, es como un papá hablándole a un hijo y le dice, mira, yo un día estaba mirando así por la ventana y vi a un joven que era falto de entendimiento. Parece que no es tan así la historia. Pareciera que él no era el que estaba mirando por la ventana, sino que parece que él era el joven, solo que lo está contando a un hijo de tal manera que no se nota así. ¿Y por qué digo esto? Fíjense. Iba caminando a la casa perdón, versículo 8, el cual pasaba por la calle junto a la esquina
e iba caminando a la casa de ella, de la mujer ajena, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Versículo 10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Entonces, además de ver un poco a Salomón en sí, también vemos el actuar de esta mujer ramera, el actuar de este pecado. Fíjense cómo le sale al encuentro. Y es interesante la imagen que se muestra. Se muestra este joven caminando hacia allá, pero en el fondo quien le sale al encuentro y lo toma, se le cuelga en el cuello y lo toma, es la mujer, es el pecado, es la ramera. Entonces, dice, con atavio y ramera, astuta de corazón, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, o sea, se colgó de su cuello y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. ¿Cómo sabe este compadre qué fue lo que dijo si estaba mirando por la ventana? No sé, es como muy de cerca la historia. Ya, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con suavidad de sus muchas palabras. Entonces, sabe demasiado este caballero que está mirando por la ventana. Sabe mucho. Algo pasa ahí, algo pasa ahí. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. O sea, directamente a morir. Fíjense, todo esto es una idea de imaginación. Siempre los textos del Antiguo Testamento intentan hacernos imaginar. Por eso son tan específicos y tan claritos en las cosas. Y como el necio, a las prisiones para ser castigado. Como el ave. Entonces, fíjense cómo aquí detalla tanto que muestra las propias sensaciones de este joven que le estaba mirando por la ventana. Sospechoso, sospechoso. Sospechoso que sepa tanto de su semblante, sepa tanto de su sentir, sepa tanto de su corazón. Entonces, y para ser castigado como ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces, fíjense cómo el final de este consejo es casi como: no sigas ese camino, porque yo lo seguí. Ese es Salomón que ha sido dotado de la sabiduría, de este conocimiento, de este camino, verdad y vida, pero que claramente al mirar su vida vemos cómo cae en el pecado, cómo muere en el pecado, cómo se entrega totalmente al pecado y cómo es atrapado por él, donde hasta los más fuertes caen. Y también es una recomendación para nosotros, porque con seguridad nosotros no somos tan sabios como Salomón. No somos tan... nuestro corazón no es el corazón según el corazón de Dios como lo fue el de David. Y aún así ellos cayeron. Con mayor razón, hay posibilidades de que nosotros caigamos en pecado.
caigamos en las redes de esta mujer ramera, de esta mujer adúltera, de esta mujer que es mencionada aquí, de esta mujer extraña, que nosotros sabemos perfectamente que es el pecado. Y ahora, con mayor razón, sabemos que es fácil caer en sus brazos, es tan fácil caer en sus brazos porque es ella la que corre a nosotros. Es ella la que está constantemente alrededor nuestro. Es el pecado el que está asediándonos en todo tiempo. Y es ahí donde necesitamos dar oídos a la mujer sabiduría, dar oídos a la segunda persona de la Trinidad, dar oídos a la palabra de Dios, dar oídos a Cristo que clama por todos lados. Ese es nuestro deber para poder distanciarnos de ese nuevo camino. ¿Recuerdan? Esta idea de este camino antiguo, este camino recorrido, donde aunque sea un camino antiguo, aunque sea un camino viejo, nosotros como jóvenes no nos apartaremos de él, no nos iremos por nuevos caminos, sino que seguiremos en esta senda antigua, que es el camino de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Así que es un llamado a, si bien somos imperfectos, y se nos presenta aquí un rey imperfecto, ¿no? El llamado es seguir a aquel que es perfecto, aquel que es el camino perfecto, aquel que es la verdad perfecta, aquel que es la vida perfecta, a Cristo, que es el Rey perfecto. Así que, eso, chiquillos, oremos ya para terminar, y que Dios nos ayude harto, en verdad. Así que oremos. Amado Dios, seguimos delante de ti, Señor, como jóvenes, rogando, Padre, que tú nos guíes, nos instruyas, nos cuides en todo tiempo, nos guardes del mal, nos guardes de esta mujer extraña, Señor, que es el pecado. Nos guardes de estos nuevos caminos, Señor, que nos llevan a los brazos de esta mujer. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por ti, ser guiados por la sabiduría, ser guiados por Cristo en todo tiempo. Que tu palabra gobierne nuestro corazón, y que cada día podamos ser más semejantes a ti, más semejantes a Cristo, y amarte con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.